como parte de las capacitaciones por parte de Greco. El día de hoy estaremos viendo los temas de tensión y corriente y potencia. El objetivo es dar a conocer los aspectos básicos de lo que es la tensión, la corriente y la potencia. Bueno, primero vamos a definir qué es la tensión, ¿no? Es la diferencia de potencial entre dos puntos al trabajo necesario para que la unidad de carga se traslade de un punto a otro. La diferencia de potencial también se mide en volts. Como podemos ver, por ejemplo, en este caso, en este pequeño dibujo, la diferencia de potencial nos va a marcar una diferencia que existe entre un punto y otro, entre los electrones que existen y esta diferencia va a marcar la unidad de carga necesaria para que se pueda realizar un trabajo. Para que exista una corriente eléctrica, se requiere algo que fuerce a que los electrones circulen ordenadamente. Una fuerza de origen eléctrica, denominada fuerza electromotriz, cuya unidad es el volt. Esta fuerza es la que proporcionan los generadores de electricidad como las pilas, baterías, alternadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que generar una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a generar la corriente eléctrica y a su vez la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces nosotros forzamos a los electrones a estar de un lado para que en otro punto de nuestro sistema existan menos electrones y se cree la diferencia de potencial. La tensión eléctrica que expresa en volts es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras, los circuitos. O sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Este principio se ilustra en la figura. Como estamos explicando, entonces tenemos el generador que va a inducir la FEM o la fuerza eléctrica. Vamos a tener la corriente eléctrica, nuestro dispositivo, y de un punto a otro de nuestras dos líneas conductoras, que sería nuestra fase y un neutro, va a existir una tensión eléctrica. Ahora bien, vamos a saber qué es la corriente. Ahora, la corriente la podemos definir como un flujo ordenado de electrones, es decir, los electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica, los cuales al aplicarles un voltaje, por ejemplo en una batería, es posible forzar los electrones fuera de su trayectoria circular y ocasionar que pasen de un átomo a otro. Es decir, la corriente eléctrica va a ser el flujo de los electrones a través de nuestros conductores. Estos se, se miden con amperes y se denominan con la letra I. Entonces, este es el principio básico de lo que es la corriente. Ahora, no solo es importante saber si circula corriente y en qué sentido lo hace, sino también qué tan intenso es el movimiento de los electrones. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de un conductor cortado y se tienen que contar los electrones que salen por segundo de esta sección. Esa es la intensidad de la corriente. La densidad de la corriente se va a definir como la corriente máxima admisible por cada unidad de sección de un conductor. Para entender mejor esta definición, imaginemos la sección de un conductor eléctrico atravesada por la circulación de la corriente eléctrica, en donde se presentan diferentes casos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí tres conductores, ¿no? Y cada uno está pasando una serie de electrones, ¿no? En el primer caso, los electrones se desplazan en libertad por el conductor. La sección es excesiva para la corriente, es poco densa con respecto a la sección del conductor. Después tenemos otro conductor. En este caso, los electrones están ocupando más área, ¿no?, de la sección del conductor. Esto quiere decir que la sección para la circulación de los electrones alcanza exactamente, no es más ni menos. Y esta intensidad máxima es la intensidad máxima admisible para la sección considerada. Y en el último caso, los electrones exceden, ¿no? Necesitan una sección mayor que la del conductor para que todos puedan circular indefinidamente.
O sea que la sección del conductor es insuficiente para que la corriente circule, lo cual implica que el conductor no soportará el valor de corriente, por lo que puede que en poco tiempo se funda o se dañe el cable. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? El caudal o intensidad de corriente se mide por el número de electrones que pasan por un material en un periodo de tiempo. Hay ciertos, como el amperímetro o algunos medidores, se pueden llegar a medir con este tipo de herramientas. Como ya mencionamos, la unidad de intensidad de corriente es el amper. La potencia. Ahora vamos a definir que la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo que se mide en watts. Los watts de las lámparas eléctricas y otros equipos indican la velocidad con que la energía eléctrica se convierte en otra forma de energía, como calor o luz. Cuanto mayor sea la rapidez con que una lámpara convierte una energía eléctrica en luz, mayor será su luminosidad. De este modo, una lámpara de 100 watts suministra más luz que una de 75 watts. Y de igual forma, los watts de los motores, las resistencias y otros equipos eléctricos nos indican la velocidad con la que estos transforman energía eléctrica en alguna otra forma de energía, ya sea en el movimiento de los motores, en el calor de las resistencias. Y si se excede la cantidad de watts normales, el equipo dispositivo se recalienta o se deteriora. Normalmente cuando se excede, cuando se le excede a un motor a una resistencia, estos no soportan la intensidad de la potencia y empiezan a fallar. Ahora, para la potencia consumida en un circuito, primero vamos a ver que la potencia va a ser igual a nuestro voltaje con nuestra corriente. Y la potencia consumida en un circuito de corriente eléctrica es el promedio de todos los valores instantáneos de potencia o de efecto de calentamiento para el ciclo completo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí esta gráfica en el que el voltaje y la intensidad van a ser la multiplicación de estos dos valores y nos va a dar la potencia. Entonces, esta será nuestra onda de potencia, o nuestra potencia, multiplicados por el voltaje y la corriente. Existen tres tipos de potencia, ¿no? Potencia real, activa y reactiva. La reactiva, en este caso, no es una potencia en sí, o se explicará en el triángulo de potencias, pero no produce este trabajo, esta potencia, debido a que su valor medio es nulo. Y aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas o condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos. Se representa por Q y se mide en volts amperes reactivos. Ahora la aparente. La aparente será la suma vectorial de nuestra potencia activa y reactiva, la suma vectorial. Según vamos a ver ya en el triángulo de potencias y como mencionábamos, o sea, la potencia reactiva en realidad no genera ningún trabajo útil. Si tenemos demasiada potencia reactiva, generará una penalización. Entonces, dado que la potencia activa es la que define el trabajo útil, la instalación, podemos considerarla fija. Por tanto, a mayor potencia reactiva, mayor potencia aparente y por tanto, mayor circulación de intensidad por la instalación eléctrica. Ya lo definimos como una bolsa de papas en la que la energía desaprovechada sería la potencia reactiva, la potencia aparente va a ser aquella que creemos que tenemos y la potencia real sería la energía útil. En el caso de la energía útil sería todas las papas que tengamos, en la reactiva sería el aire que contienen las papas y en la aparente es en realidad toda la bolsa. Ahora,
Aquí vemos una definición del triángulo. Si nos basamos en un triángulo, el cateto adyacente sería la potencia real, la hipotenusa es la potencia aparente y el cateto opuesto es la potencia reactiva. Dentro del triángulo de potencias tenemos un ángulo que es el factor de potencia. Cuando la energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía, como ya lo hemos mencionado, no se aprovecha, o se transforma en energía útil. Esta se deriva en los tres tipos que ya hemos observado. El factor de potencia es la relación existente entre entre la energía útil y la aparente. Y podemos relacionarlo con una fórmula matemática, que sería los kilowatts que tenemos de la potencia útil entre los kilovolts amperes que tenemos de la eh, potencia aparente. ¿Y por qué existe? Bueno, este factor de potencia, los tipos de energía explicados anteriormente, se dan por las pérdidas que se producen en la generación de flujo electromagnético, que es necesario para el funcionamiento de los motores. Entonces, cuando la demanda de estos equipos es sumamente grande, la energía reactiva aumenta, lo que dispara el bajo factor de potencia. Pues estos serían los conceptos básicos. Espero que haya sido de su interés. Esto sería todo por parte de